Bien, muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 12 del mes de enero del año 2022. Señores, la verdad es que el año escolar en el día de ayer inició con poca presencia de los estudiantes en las aulas. Y la verdad es que cuando yo veo de parte del señor Eduardo Hidalgo mostrar ciertos niveles de satisfacción por la poca asistencia a la escuela de los niños pobres, entonces muchas veces yo me pregunto y digo, pero bueno, ¿y cómo puede ser que a un profesor le provoque satisfacción el hecho de que pocos niños hayan acudido a las aulas? Esa es una cuestión que hasta cierto punto resulta preocupante. Es igual que por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano convoque a una huelga y que sienta que fue exitoso porque los médicos no fueron, pero aparte de eso murieron muchos pacientes. Yo lo veo casi igual, porque cada vez que un niño de una escuela pobre deja de asistir a la clase, se coloca en desventaja con aquel de clase media, con aquel de clase alta, que tienen el mismo nivel. Ya hay una serie de estudios que han revelado que un 83% de esa masa carenciada que estudia en las escuelas públicas no tiene acceso a los medios digitales. Entonces, esa brecha social se va haciendo cada vez un poco más extensa, y es por eso que algunos sectores entonces miran con desprecio a los pobres. Y yo le digo eso porque en nuestro país, si hay algo que verdaderamente constituye un delito, es la pobreza. Por eso ustedes ven que hay una serie de funcionarios que del erario dominicano se llevan todos los recursos, lo entran en su bolsillo, se los roban y no hay ningún tipo de inconveniente. Más bien, cuando pasan por algunos sectores carenciados y andan por ahí, la población lo ve incluso con ciertos niveles de admiración por los buenos vehículos que pueden exhibir. Sin embargo, cuando ustedes ven que una persona pobre comete un robo, puede ser simple, entiéndase que fue un lugar y se comió un plato de comida o tomó cualquier cosa, usted ve cómo despiadadamente le dan una paliza y lo dejan tirado en el pavimento ahí porque esa persona robó demasiado poco. Entonces se castiga esa cantidad de robo, y cuando en la esencia ustedes se ponen a juzgar el fondo, se dan cuenta que aquel que se robó un plato de comida para saciar el hambre o cometió un robo minoritario porque probablemente tenía que comprarle una lata de leche a una niña, y no justifico el robo en ninguna de las dimensiones para que no me vayan a confundir con eso, ¿eh? No lo justifico. Hasta una menta para mí es mucho, pero le quiero poner el ejemplo de la hipocresía de nuestra clase. Cuando es uno de eso, la gente se alegra y dice, no, es que ya estamos cansados de los atracadores, no, los ladrones, hay que darle para abajo, hay que matarlo, hay que hacer esto. ¿Y qué decir de aquellos jóvenes que andan en los barrios populosos? Porque probablemente, y ese que está ahí arriba, que se ha encampanado con el dinero del pueblo, porque déjenme decirle que el salario que devenga el señor Eduardo Hidalgo por estar presidiendo ese gremio es bastante jugoso. Pero ahora, a esos profesores que no trabajaron, el Estado Dominicano tiene que desprenderse de todo ese dinero y pagarle. Fíjense que ayer estábamos a 11 y se está hablando
del día 31. Ahora bien, si se le descuentan, porque este mes es de 31, si se le descuentan esos 20 días, entonces se entenderá que de parte del Estado ha habido una postura hasta cierto punto drástica, o si por el contrario, y eso es lo que sucede cuando se va a la guerra con mercenarios. El ministro de Educación, que en los frentes sectoriales tiene miles de maestros que hicieron un trabajo bastante brillante para que el presidente Luis Abinader llegue a la presidencia y que están ahí sin empleo, se empantalonara y dijera: yo voy a escoger de esos frentes sectoriales esos profesores y poco me va a importar lo que puedan decir los otros, porque además se está incurriendo en una violación a la ley de la carrera pública. Porque es que la educación no puede ser paralizada. Y si hace uso de esa herramienta que le da la ley y produce el despido justificado de esos maestros, de los que no asistan a la clase, y pone otros que están ávidos de trabajar y que de una forma u otra, al margen de cualquier llamamiento que se pueda hacer de una manera arbitraria, por lo menos tendrán la postura de analizar, sin olvidarse de su gremio, si el planteamiento que se está haciendo es correcto o si simplemente se está haciendo por razones políticas, que lamentablemente es lo que yo pienso que ha ocurrido en el caso de la especie. Que se quiera jugar aquí con la educación. Y ayer escuché a algunos profesores y otros políticos que andan detrás del señor Eduardo Hidalgo, que ahora lo ven como un jeque árabe, porque él, dentro de su gremio, pudiéramos decir que tuvo esa facultad de poder prácticamente paralizar las clases, y se ve como si fuera una derrota cuando él exhibe con donaire. En Puerto Plata no hubo una sola escuela abierta, en Pedernales no hubo escuela abierta, en tal sitio no hubo. Pero señor, usted es el presidente del ADP y usted sabe que cuando se hizo la evaluación la mayoría de los maestros no tenían la capacidad de hacerlo. Usted que preside a esos profesores que son los propiciadores de la enseñanza, y usted ve que cada vez que evalúan el país, nosotros quedamos en los últimos lugares, porque realmente nuestros estudiantes no tienen la preparación que son los que ustedes están formando. Eso debiera de darle vergüenza a usted. Digo, si yo estuviera en su lugar, me daría vergüenza. Yo pienso que usted debe darle vergüenza, porque al margen de que la acción que usted cometiera no fuera la más correcta al parar las clases en el día de ayer, no obstante a que ya mediante estudios científicos se le ha demostrado que los niños resultan con mayor afectación cuando están en la casa que cuando están en las aulas. Hay estudios científicos. Entonces usted, de manera empírica, desafía esos criterios científicos y se siente regodeado del daño que le está haciendo a la sociedad dominicana. Qué lamentable que esto sea así y que la clase y la cúpula política de este país esté pensando de una manera tan atrasada. Siéntase regodeado de que los niños pobres no pudieron estudiar y que esa parte de niños que no puede estudiar y que probablemente por muchas razones que ha tenido la sociedad dominicana no puede desarrollarse a los niveles que la población desearía, es lo que provoca que en nuestra calle haya tanta delincuencia, haya tanto raterismo y haya tanta desigualdad social.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, ustedes saben que por motivo de las elecciones hubo que hacer una ley de partido, pudiéramos decir que a velocidad de bombero. Entonces, esa ley de partido, como es natural, que surgió fruto de una improvisación para suplir un problema momentáneo, pues lógicamente quedó con ciertas lagunas. Fíjense, toda la lucha que ha dado conseguir la modificación del Código Penal, que es algo que nosotros necesitamos con extrema urgencia y que hay muchísimos delitos que no están tipificados en el código actual. Fíjense a ver todos los inconvenientes que han tenido, imagínense ustedes también, todo el tiempo y no se ha podido cristalizar esa idea. Entonces, una ley de partido hecha prácticamente a la ligera, pues ustedes saben que eso realmente fue un tente ahí. Ahora, hay una parte que a mí me preocupa un poco, y es que para lograr el consenso de esa ley de partido político, es necesario que la cúpula del PRM y la cúpula del PLD tengan que reunirse, porque ellos, a final de cuentas, por la conformación política que hay en esos dos partidos, tienen que confluir las ideas para lograr una verdadera reforma electoral. Ahora, ¿cuál es la parte que yo le digo que me preocupa a mí? Y es que la libertad de muchos de esos miembros del Partido de la Liberación Dominicana pende de una base más frágil que una hebra de cabello. Me doy a entender. Parte de la cúpula partidaria que de una forma u otra pudiera ser buenos aportes para esa ley de partido de ambas instituciones, se encuentran en un cuestionamiento muy grande. Y la población dominicana, cuando le hablan y le dicen, mira, el PRM y el PLD tienen que consensuar tal o cual tema, lo primero que le llega a la mente a la gente, y le digo por el caso mío, es, le tengo miedo a esa situación, porque las condiciones que pudiera poner el PLD es que hasta cierto punto cese la persecución de muchos de esos actos de corrupción, y aunque la justicia dominicana es independiente, eso es algo que todavía no ha podido ser asimilado por la cúpula de ese partido. ¿Por qué? Porque cuando ellos tuvieron el dominio del Estado, tenían el dominio de todo, hasta de una junta de vecinos que uno fuera a formar en un sector, le mandaban un miembro, le organizaba el PLD ahí, una directiva, y ellos iban a apoyarse uno con otro para que el momento de escoger esa junta de vecinos, que la presidiera fuera una gente del Partido de la Liberación Dominicana. En este caso no es así, porque el PRM, que es un partido que tiene una base democrática, ha tenido una apertura tan grande, y yo he notado que por parte de la mayoría de los dirigentes del PLD, que se acostumbraron tanto en el poder que se le olvidó hasta ser oposición. Se le ha olvidado hacer oposición. Y yo le digo esto, ¿saben por qué? Porque ellos han notado que en la base del PRM hay ciertos niveles de descontento. ¿Por qué?
Sencillamente, porque este ha sido un gobierno que tiene trabajando el 85% de los PLDistas. Eso es lo que han determinado los últimos estudios que se han realizado. Y como es lógico, esa base del PRM que se fajó a trabajar, a hacer campaña, a luchar por un partido, ha estado esperando su puesto en el poder. Y el éxito, entre comillas, que exhibe el profesor Eduardo Hidalgo con el llamado a paro que hizo, que se cumplió en una mayor parte, se debe básicamente a que esa mayoría de trabajadores de la educación, esa mayoría de esos profesores, son parte del Partido de la Liberación Dominicana. Porque si se hubiese actuado con la discriminación que actuaban los PLDistas cuando estaban en el poder, pues lógicamente esos puestos fueran de maestros del PRM. Y frente a un llamado que le haga el profesor Eduardo Hidalgo a esos profesores del PRM, ellos viendo que los estudios que ha dado Salud Pública, que el mismo colegio médico ha dicho que eso representa menos peligro para los niños, pues lógicamente todos esos profesores hubiesen acudido a dar su clase. Pero como el partido ha preferido irse a la guerra con mercenarios, eso justamente es lo que ha pasado. Y yo quiero que ustedes vean en los diferentes programas cómo mucha gente que andaba detrás de ese paro ayer se manifestaba a favor del profesor Eduardo Hidalgo. Pero amén, amén. Para retomar el tema, cuando yo le digo que le temo a que sea la cúpula de esos dos partidos que tengan que ponerse de acuerdo para consensuar la ley de partido, la preocupación que yo albergo es la siguiente, que para nada me gustaría que se detenga esa lucha en contra de la corrupción. Y cuando le digo que el PLD, de tanto estar en el poder, se le olvida a ellos inclusive hacer oposición, es porque ellos no se han detenido a pensar que todavía tienen dentro de este gobierno un 85% de las personas trabajando que pertenecen a ese partido. Entonces, ellos, en muchas razones, le encaran a la base del PRM que el partido lo ha olvidado, para crear descontento dentro de la base del PRM, pero se olvidan que ellos más bien lo que están solicitando es que esos dirigentes que ellos tienen entonces lo lancen a la calle. Y si yo fuera a ver eso como un dirigente político, si yo digo, bueno, dentro de mi equipo de trabajo hay muchas personas respaldándome que todavía están en el gobierno, yo en el lugar de ellos no promuevo que lo saquen. Entonces, por eso que yo les digo, señores, que yo albergo ciertos niveles de preocupación de que se vaya a tejer por debajo de la mesa esa situación. Pero bien, vamos a cambiar de tema. Y vámonos a un aspecto importante, y es que el presidente de la República manifestó que unos 4.000 millones de pesos se van a poner a la disposición de los ayuntamientos para hacer una serie de trabajos, entre ellos incluye la remoción de los cementerios. Y déjenme decirle algo. Esos 4.000 millones de pesos equivalen más o menos a un 18% de los valores que reciben esos ayuntamientos, y dicho sea de paso, yo sé
que eso lo va a ayudar bastante, tanto para la pavimentación como para esos cementerios, porque que aquí, señores, miren, no hemos sabido darle la dimensión y el valor que en otros países tienen los cementerios, porque pudiéramos nosotros, manteniendo en un estado de higiene y bien definido un camposanto bastante lindo, sacarle provecho en términos turísticos. ¿Cuánta gente no visita la tumba de Carlos Gardel? A pesar de todo el tiempo que tiene de haber muerto, la cantidad de arreglos florales cada vez que cumple años son inmensas. Nosotros desafortunadamente tenemos íconos de la música que también han tenido su importancia. Ustedes se imaginan que nosotros dentro de las proyecciones turísticas le digamos a un grupo de turistas, mira, nosotros tenemos, nosotros podemos llevarlo a ustedes a la tumba de Johnny Ventura, por ejemplo, ahora, que fue un monumento musical y que a nivel mundial se convirtió en un ídolo musical. Porque usted le puede decir a la gente en el plano político, si quieren visitar la tumba del doctor José Francisco Peña Gómez, la del profesor Juan Bosch, la de Balaguer, por citar algunos ejemplos, entonces empieza un guía turístico a decirle a esas personas que están ahí, hablarle de esos íconos que nosotros hemos tenido tanto en la política como en las artes y mostrar esos cementerios que se hagan gira aunque sean pequeñas. Entonces esos guías turísticos le cobran y los cementerios también cobrarían una serie de impuestos para hacer una serie de cosas como se hacen en otros países. Pero aquí los ayuntamientos, lamentablemente, han estado en una situación que por allá, por San Luis, a cada rato había un escándalo porque había un cementerio donde donde se enterraban los muertos, pudiéramos decir, casi a flor de suelo. Y le pido disculpas a las personas que puedan estar comiendo a esta hora. Pero a veces los perros salían con osamenta en la boca de su cementerio y ustedes creen que eso es justo. Y eso forma parte de las labores que deben de hacer los ayuntamientos. Entonces, señores, yo felicito, o mejor dicho, veo con buenos ojos, porque no hay que felicitar al presidente para que haga la cosa bien hecha, porque para eso fue que lo elegimos, para que haga la cosa bien hecha. Pero he visto con muy buenos ojos ese respiro que se le está dando a los ayuntamientos. Ojalá que parte de ese presupuesto no solo se vaya en el pavimentado, ni se vaya solo en los cementerios, sino que sirva para que en el municipio Santo Domingo Este, que es mi municipio, haya una mayor cantidad de basura que se recoja, que yo formo parte de ese grupo que se fajó a trabajar para que Manuel Jiménez llegara a la sindicatura. Y la verdad es que un municipio que se mantiene bastante sucio y que hay que cambiarle la estructura. Por ejemplo, cuando yo venía hoy, me encontré en Residencial Amalia, que es una de las urbanizaciones más lindas que tiene el municipio de Santo Domingo Este, con 2 caballos comiendo hierba y muchísima vaca en la carretera.
porque esa característica tiene todavía el municipio de Santo Domingo Este, que se ve una parte como si fuera rural, otra parte se ve urbanizada. Entonces, ya ya esas son cosas que hasta cierto punto están desfasadas. Usted no puede vivir en medio de una urbanización, sobre todo con la belleza que tiene Residencial Amalia, donde usted tiene una balsa de vaca suelta y de caballo, donde hay niños que tienen que ir a las escuelas. Entonces, eso le resulta, le crea cierto pavor, porque realmente eso no es una zona rural, eso no es un campo. Entonces hay niños que se han mudado de manera accidental ahí, que no están impuestos a ese esquema, y de repente usted se encuentra con eso. Usted deja una casa ahí en construcción y cuando viene a ver, usted ve que en su marquesina se aparece una vaca, y una vaca ya acostada en su marquesina. Y eso no debe suceder, no debe suceder en el municipio de Santo Domingo Este. Señores, otra cosa también, y ahora refiriéndome al Intran. Miren, ahí en la autopista Las Américas, en la intermediación de San Pedro o Boca Chica, hay unos agentes de tránsito. Ellos tienen un radar ahí y están sujetos la palabra suya a la de ellos, a que ellos le digan a usted, mire, usted venía a tal velocidad. Y ellos ponen multa el que sobrepasa los 100 kilómetros por hora. Y uno diría, bueno, eso es algo que está establecido en la ley. Y se ve con cierto grado de justicia, porque una vez una ley es promulgada, usted no puede negar que ignora su conocimiento. Sin embargo, es necesario que se actúe con un mayor nivel de justicia, en el sentido de que debe de haber por lo menos, aunque sea un letrero que diga velocidad máxima, por ejemplo 100 kilómetros por hora, porque el tema de las velocidades en las autopistas, en las carreteras, es algo que es opcional. Cuando le digo que es opcional, no es que usted puede ir a la velocidad que le da la gana, sino que es variante, mejor dicho, esa es la palabra. Porque hay lugares donde le dicen a usted velocidad mínima 80 kilómetros por hora. Porque a veces usted también ir muy lento en una autopista, eso puede generar problemas. Porque hay quienes vienen a altas velocidades y de repente cuando se encuentran con alguien que viene con un paso muy lento, no tienen todas las posibilidades de ir frenando a tiempo para poder impactarlo, y una persona manejando hasta cierto punto con un grado de prudencia hasta cierto punto bastante grande, también puede causar problemas. Entonces, señores, vamos a poner los anuncios, vamos a informar, vamos a decirle, mire, tal y tal velocidad, porque resulta que esa autopista también tiene un problema, y es la falta de señalización. Y si queremos ser drásticos en el cumplimiento de la ley, que es algo que yo veo con mucha justicia, entonces tenemos que ser eficientes en la labor que le corresponden a las autoridades, que son la de señalización, que son la de tomar todas esas medidas preventivas, todas esas advertencias, y no que las cosas transcurran así, por así, sin ningún tipo de pudiéramos decir, de orientación para la ciudadanía. Si queremos exigir, vamos a cumplir, señores. Esa es la realidad. Miren, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República anunció que en el mes de abril va a haber una remoción dentro de la Policía Nacional, fruto de la comisión que se conformó para
la reforma policial, que un 15% de los policías van a ser sacados de la institución y se pretende a partir del mes de abril ya darle otra luz a la Policía Nacional. Ojalá que esto realmente pueda producirse, porque hasta el momento la historia que ha podido registrar esa institución, que también ha tenido hombres muy valiosos, personas muy buenas, pero hay otros, un grupo pequeño que son los que se han encargado probablemente de empañar la imagen de esa institución. Nosotros hemos podido ver que el gobierno inclusive ha hecho el anuncio de una serie de recursos como que forman parte del aumento salarial que se le ha venido haciendo a ese importante cuerpo en aras de poder brindarle a la ciudadanía una mejor policía que la que realmente hemos tenido. Esa es la verdad. Y hablando precisamente de la Policía Nacional, hoy se cumple unos 50 años de la muerte de los Palmeros, que era un grupo que fue formado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón en Cuba, donde estaba Amaury Germán, Virgilio Perdón, estaba también la Chuta. El caso es, señores, que los Palmeros era un grupo de jóvenes que luchaba para mantener para preservar sus ideales. Ustedes saben que hubo un golpe de Estado al profesor Juan Bosch, entonces ellos pretendían que la democracia se pudiera restablecer y tomaban una serie de acciones que en un momento determinado podían ser calificadas como acciones incorrectas, porque habían actuaciones para que se incautaban armas, que tratando de obtener recursos para la revolución, y en nombre de eso también ocurrieron una serie de acciones que en un momento determinado no eran bien vistas por la sociedad, porque entendían que esa lucha de que esos asaltos, esos robos, esos secuestros que se hacían para buscar dinero para la revolución, podía terminar siendo una falsa, y algunas personas lo interpretaban algo similar como lo que en esta ocasión está haciendo Barbecue allá en Haití, que dice ahora ser revolucionario y cosas. Pero es importante destacar que en aquella ocasión, por lo regular, los gobiernos que preexistían eran de mucha fuerza. Ustedes podían decir que, por ejemplo, había un foco de lucha también allá en Nicaragua. Ustedes saben que allá estaba gobernando los Somoza, estaba Tachito Somoza. Entonces eso realmente provocó que ese movimiento revolucionario, que lamentablemente en el día de hoy está gobernando a Nicaragua, de una forma deprimente, ha dejado un sabor bastante amargo. Ustedes saben que, por ejemplo, en Chile estaba Pinochet, allá también se concentraban una serie de revolucionarios en la lucha en contra de él, porque es que en esa época había una hegemonía de gobernantes de fuerza. Aquí estaba el doctor Joaquín Balaguer, estaba también Franco, estaba gobernando por allá, por España. El caso es, señores, que era como una corriente bastante grande. Entonces, había algunos gobernantes que ciertamente tenían algunas luces que eran un tanto distintos. Entonces, el imperio, eso lo calificaba como socialista, como comunista. Entonces, trataba de oprimirlo, y a estos países que de una forma u otra se ponían bajo el dominio de ellos con ciertos niveles de entreguismo, le daban algunas facilidades y cosas. Miren lo que sucedió en Cuba con Fulgencio Batista, por ejemplo, y miren que todavía al sol de hoy hay una serie de inconvenientes allá, porque Cuba fue objeto
de un bloqueo económico, y en aquel entonces que uno veía las cosas también. Sin embargo, yo hoy pienso que debe haber un mayor nivel de apertura del gobierno cubano para que sea la población la que verdaderamente pueda escoger a las personas que entienda que hasta cierto punto puedan dirigir los destinos del país de una manera como más democrática. Eso es, en el día de hoy, señores, les reitero, fue que se produjo un día como hoy la muerte de los palmeros. Hoy, el presidente de la República, cambiando de tema, ha hecho una convocatoria para las 5 de la tarde en el local del partido, por lo que les recomiendo a cualquier persona que si pueden evitar esa vía lo haga, porque ustedes saben cómo es, que siempre se congestiona bastante. Ahí se va a reunir la cúpula del PRM para tratar una serie de asuntos que algunas personas entienden que pudiera ser ya lo que definiría más bien como el relanzamiento del presidente Luis Abinader para una repostulación. Pero también hay que recordar que esa estructura partidaria fue escogida por un periodo de tiempo determinado, el cual concluye ahora en el mes de abril, que yo entiendo que por el poco tiempo que falta para la reestructuración partidaria, como que los apresto a esa convergencia interna, como que han estado bastante lentos. Hay algunas personas que tienen sus aspiraciones, hay otros que entienden que las actuales autoridades del partido no deben continuar porque de una forma u otra creen que las funciones que tiene esa cúpula riñe con todo ese compromiso que tienen ahora como ministro, Carolina como síndico, y que realmente entienden que no le están brindando el suficiente tiempo a la base del partido. Hay otros que por el contrario también lucharon bastante y que forman parte de esa cúpula, pero que no están en el gobierno y han querido hasta cierto punto pasarle factura a aquellos que entienden que lo han vejado, y por otra parte también tienen las aspiraciones de dirigir el partido. Entonces, vamos a ver cómo se maneja esa situación ahora en lo que queda para el mes de abril, porque creo que una de las formas más idóneas del partido de presentar su base democrática es haciendo esa reestructuración, esa convención interna en la fecha indicada, que no haya nadie que pueda hasta cierto punto sentirse limitado en ese derecho. Señores, en el día de ayer nosotros también le decíamos que los familiares de Junior se habían retirado de esa acción legal, porque entienden que de una forma u otra el Ministerio Público más bien preparó un mamotreto de expediente y ellos no albergan ningún tipo de esperanza y sienten que lo que pudieran hacer continuando con la presencia de ellos ahí, Junior Ramírez, sería hasta cierto punto legitimar esa acción ilegal. Ellos entienden que se quieren proteger arriba, y aparte de él, aquella persona que de una forma u otra ellos creen que tuvieron una posición directa, de una forma u otra también se quejan de haber presentado una denuncia al actual Ministerio Público, y que entienden que hasta cierto punto han sido tratados con ciertos niveles de dejadez, y eso es algo que realmente debe preocuparnos a nosotros, que alguien en medio de un escándalo de esta naturaleza le diga prácticamente a la población dominicana: mira, nosotros no hacemos nada con clamar justicia.
Entonces, algo que debe corregirse, y yo lamento bastante que el actual Ministerio Público no le haya dado el respaldo que esa familia ha venido demandando, al margen de que en un juicio de fondo se puedan establecer culpabilidades o no, en nombre culpabilidades o no en contra de las personas que están imputadas, que el hecho de estar imputada no quiere decir que necesariamente haya obligatoriamente que imponerle sanciones si la justicia no encuentra ningún tipo de indicio, porque ya eso sería hasta cierto punto algo que tampoco desearíamos, porque no hay nada peor que condenar a una persona que pueda ser inocente, pero, yo reitero que es una lástima que por una falta de fe en la justicia, una persona, una acción de esa naturaleza, tenga que dejarla, señores, tenga que dejarla sin efecto. Miren, cambiando de tema ya al final de lo que es el programa, yo pienso que independientemente de todo el esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno dominicano para la mejora sustancial de los precios de algunos artículos de primera necesidad, yo pienso como que en estos tiempos se demanda que pueda meter el brazo un poquito más profundo, que pueda autorrelevarse como hacen esos buenos lanzadores cuando tienen una situación bastante apremiante, porque este gobierno tiene muchas luces y hasta ahora, aunque sea por factores exógenos, el alto precio de los artículos de primera necesidad se está convirtiendo en su talón de Aquiles. Y déjenme decirle algo, que el ciudadano normal, el ciudadano de a pie, que simplemente va a un supermercado o va a un colmado o se para en cualquier lugar a comprar unas cosas y le dicen no, que ya esto aumentó de precio por tal o cual razón, lo único que le importa, señores, es esa crisis inflacionaria. Él no se va a detener a ver si hay factores exógenos. Es una persona que dice que se siente muy abrumado por los problemas, y si dicen un fin de semana, mira, yo por lo menos para disipar la mente me quiero tomar una cerveza y le dicen 200. Miren, son situaciones que llevan a la ciudadanía a ciertos niveles de acorralamiento, y que los presidentes, aún cuando estén gobernando bien los procesos inflacionarios, suelen ser muy traicioneros. Por eso es que le digo, vamos a tratar de buscar la manera de flexibilizar los precios de los artículos de primera necesidad. No sé si la solución sería tratando de abastecer un poquito mejor al INESPRE y ponerlo en algunos lugares determinados. No sé si será flexibilizar de ahora en adelante y darle cierto subsidio a algunos productores para que puedan, dentro de su cadena de producción, abaratar los costos de los artículos y comprárselo a ellos de una manera directa para bajarlo. Recuerden que en una ocasión el expresidente Hipólito Mejía, en sus primeros 2 años, tuvo un gobierno ejemplar, pero luego se metió una crisis que escapaba al control de él, como le digo. Obedecía a razones exógenas, pero en aquel entonces, cuando el expresidente Leonel Fernández, en una de sus campañas, sorprendió a la población con un discurso, con una compra que hizo, y presentó allá en el puente de la 17, mire, en el gobierno del PLD, con esto, en este gobierno usted compra este huevo, en el gobierno del PLD usted compraba 1, 2, y empezó a sacarle cosas a un pueblo hambriento como el nuestro, que siempre ha sido preocupado por la comida. Señores, eso tuvo su efecto. Así que vamos a bajar, señor presidente, los precios de los artículos de la canasta familiar. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de su espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.